Pruébame, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántos pueden decirle eso a Dios? El que era, el que es y el que ha de venir, sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Si uno ve el panorama religioso del mundo, uno se da cuenta que está el mundo monoteísta y el politeísta en general, ¿no? Estoy hablando. Y en el mundo monoteísta, por ejemplo, hay como un sentido de que Dios es más grande. En los politeísmos no sucede eso, ¿no? En los minaretes, el muezín, encargado de llamar a las personas a la oración, dice, ¿no es cierto?, normalmente, Dios es grande, ¿no? Es la frase. Nosotros también decimos que Dios es todopoderoso. Enseñamos y cantamos eso. Se publican las enormes proezas de Dios y nos gusta tener la certeza que estamos en las manos de un Dios que todo lo puede. Pero en el mundo judeo-cristiano, Dios no solo es todopoderoso, sino que también es perdonador. Y ahí hay una gran diferencia, porque búsquenme ustedes en las religiones un Dios que sea perdonador. No por eso la primera frase del libro de Miqueas que hoy día nos compete dice: ¿qué Dios como tú? Es casi un desafío. Vayan por las naciones, por los pueblos y vean qué Dios es como Dios de perdonador. Es claro que eso no quita su omnipotencia. Hay contextos en que los dioses son muy pequeños, ¿no? Que son parecidos a los humanos, hay que llevarles alimento, ¿no? Por si acaso tienen hambre. Pero ¿quién encuentra un Dios que está pronto a perdonar? Eso hace la diferencia más grande, la gracia de Dios. El contexto que tenía, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel en tiempos de Miqueas era precisamente de dioses crueles, de dioses de terror que había que apaciguar. Por eso él dice: tenemos un Dios completamente distinto. ¿Sí? Hay terrores. Inclusive nuestra cultura latinoamericana todavía vive con el sentido de, primero, la culpa y después el terror. Hace poco escuché una frase por ahí que le dijeron a un alumno no luterano, menos mal: si no vas a clases, te vas a ir al infierno. Pero la verdad es que nuestra sociedad latina un poco está impregnada de todo eso. Y más encima, si la religión te mete esas cosas, hay otras cosas terribles para nosotros. A veces no necesitamos dioses que sean terribles, sino que a veces el sistema económico ya es terrible para nosotros. A veces es terrible el futuro. A veces es terrible los temores de la violencia. O simplemente no llegar a cumplir las metas que uno se ha propuesto en la vida. Por eso que la gente, y como vimos la semana pasada, llega cansada.
cuando llega. Porque a veces no quiere llegar a Dios porque teme que ese Dios le pueda reprochar. Muchas veces, no sé si Kurt te ha pasado esto, pero estamos con Kurt hoy día, pastor de la iglesia luterana y obispo emérito. Así que siéntanse privilegiados, tienen 2 obispos eméritos acá en Osorno. Que de repente la gente nos dice inmediatamente, perdón, pastor, porque no he ido, porque... al tiro, perdón. Culpa. Aunque claro, algunos se pasan de la raya, ¿no es cierto? Y por lo mismo no vienen nunca. Pero la gente hoy día se le suma el trabajo, a los desafíos, al futuro, el terror desde muchos puntos de vista. Y ahí llega donde Dios, a veces destruido, y encuentra un Dios de gracia. Pero este perdón de Dios no es sencillo. Nosotros, claro, decimos perdonar es una de las cosas más difíciles en la vida. ¿Cierto? Para perdonar necesitamos ayuda de Dios, el Espíritu de Dios. Pero a alguien de repente se le puede ocurrir, pero para Dios perdonar es lo más fácil. Si es lo más fácil, miremos la cruz, que le costó la vida de Cristo. Él mismo se sacrificó. Lloraba por los suyos, sufría por los suyos, se humilló por los suyos y permitió toda esta clase de dolores. No le fue fácil a Dios, no le es fácil. Sin embargo, a veces pensamos que, no, Dios tiene que perdonarnos, tiene que hacerlo. Hay gente que, como en el caso del pueblo de Israel, a veces buscan su propia desgracia. Les quiero comentar un poquito el contexto. La situación histórica de Miqueas. ¿Habían escuchado ustedes el libro de Miqueas, no? No, solamente cuando pasan por el índice, Miqueas, ¿no? Nada más. Y les cuento que es un libro hermoso, cuando lo analizamos, ¿no es cierto? 3 prédicas tiene. 3 prédicas que comienzan con la frase, escúchenme. Y resulta de que, claro, el texto de Miqueas no es como de los más hermosos, especialmente cuando el pueblo se estaba portando mal. El pueblo, en tiempos de Miqueas, que es paralelo a Isaías, ya veía este hombre que profetizó durante 40 años, así que vio muchas cosas. Y una de las cosas es que el pueblo de Israel, el norte, ¿no es cierto?, había pecado y había sido destruido por los asirios. Y ahora el sur, Judá, iba por el mismo camino y tiene que decirle las cosas que son difíciles. A veces uno no quiere decir las cosas difíciles, pero hay que hacerlo. El sur, por ejemplo, Judá, había entrado en contactos comerciales con potencias dominantes, se habían alejado de la pureza de la religión a tal punto que Acaz sacrificaría a su hijo a dioses ajenos. Imagínense lo que es eso. Los sacerdotes se relajaron, ya todo era liviano, lo mismo era elegir un Dios que el otro, una relativización de la fe como la tenemos hoy día. Y ellos tenían la falsa seguridad. Somos hijos de Dios. Somos elegidos de Dios, por lo tanto,
no va a pasar nada, hagamos lo que hagamos. No. La fidelidad de Dios es eterna, pero no es a todo evento. Miqueas quería una reforma, pero ya era tarde. Los profetas y sacerdotes estaban corrompidos. Eran egoístas, inmorales y ambiciosos. Cualquier relación de la antigüedad con el mundo moderno es solo coincidencia. Porque hoy día uno prende la televisión y es lo mismo. Es a través de Miqueas que Dios se lamenta de su pueblo, que se han alejado de la voluntad de Dios. El pueblo debe saber que esto no es gratis, que hay consecuencias que se deben asumir. Miqueas, a través de un tiempo, le plantea al pueblo, a través de estos sermones, que tanto Samaria como Jerusalén eran culpables. Sin embargo, después de este mensaje que puede ser horrible para muchos y terroríficos para otros, junto con eso, y esto es lo distinto, junto con la justicia de Dios, también se muestra un Dios dado a perdonar, a restaurar y a olvidar lo que sus hijos hacen. Ese terror lo vivió Lutero también, ¿no? Él quería hacer todo lo que la iglesia de ese momento le decía que hiciera, pero no se sentía salvo. Pensaba que Dios le estaba pidiendo mucho a él, que era un ser humano. Y desde un punto de vista eso es cierto. Concluía que si él hacía todo lo posible para agradar a Dios y no veía la misericordia de Dios, entonces Dios es injusto. Y Lutero quería conocer a un Dios que ame, a un Dios que encuentre amor y no solamente algo cruel. Por eso, cuando mira no solo la cruz, sino la vida de Jesucristo, el Evangelio, él descansa, porque ve que Cristo ha llevado en su cuerpo las cargas de nuestro pecado. Y él descansa porque encuentra ese Dios perdonador. ¿Pero por qué perdona a Dios? Por dos cosas. Una de ellas, a lo menos dos cosas. Su carácter. ¿Qué Dios como tú? No es solamente una frase bonita, sino nos habla de Dios. Y en segundo lugar, Dios perdona por sus promesas. Porque sus palabras, cuando las emite, Él la cumple. Y en este sentido, la historia del hijo pródigo cierra muy bien todo esto. ¿Se acuerdan de la historia que acabamos de escuchar, no? Acabamos de leer. Una historia que se da muchas veces en el día de hoy. Especialmente con, no solamente jóvenes hoy día, también mayores. Este hijo, ¿no es cierto?, que quiere ser feliz lejos de la casa de su padre. Que piensa que allá, fuera, donde está una cultura que él piensa que va a encontrar respuesta para todas las cosas, ahí va a ser feliz. Así que le pide a su papá, dame plata. Dame la herencia que me corresponde. Y como dice la historia, se fue. Y mientras tenía plata, ¿no es cierto?, la pasó re bien. Llegaron los amigos, llegaron las mujeres, pero se le acabó la plata
Se le acabaron los amigos, se le acabó la fiesta y comenzó a tener necesidad. No tenía que comer. De repente estaba aquí con su padre y después, por querer arrancar, estaba acá. No tenía trabajo, le dieron trabajo. ¿De qué cosa se acuerdan ustedes, no? ¿Cómo? Cuidando cerdos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Deseaba comer la comida de los chanchos. No podía. ¿Por qué será que es en esos momentos, en los momentos en que uno tiene más angustia, en que muerde el polvo, donde uno se acuerda de lo que tenía? Por eso yo le digo a los chicos siempre, piensen lo que tienen, valórenlo. Especialmente cuando tienen a un Dios que es de amor. La primera pregunta que yo les hago es, ¿cuántas veces tú conversas con Dios? ¿Cuántas veces tú oras a Dios? Bueno, ¿y esa es la relación que tenemos con Dios? ¿O te estás escondiendo? Menos mal que este joven tuvo una actitud de arrepentimiento por lo que hizo. Seguramente ahí tuvo que tener valentía, porque para heredar el reino de Dios hay que ser valiente, ¿no? Y dijo, voy a ir donde mi padre. Efectivamente se levantó, quizás venciendo todos los prejuicios, a ver qué me va a decir mi padre, padre que representa a Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el padre? No se acuerdan porque no le dijo nada. No le dijo nada. Fue el hijo quien se acerca y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. Ya le había dado la herencia, solo colócame como uno de tus siervos. Quizás también nosotros nos colocamos como siervos de Dios, trabajadores de Dios. Y ahí el Padre simplemente lo abraza. Justamente en el encuentro que tuvimos en Temuco con los jóvenes, vimos a un Dios que abrazaba, a un Dios que nos acogía, y que es distinto a todos los dioses que hay en nuestra sociedad, que de alguna forma, esos dioses con minúscula obviamente, esas formas que nos hacen pasar momentos duros. Y hay reconciliación, hay restauración, porque Dios no lo deja como siervo solamente, sino que lo restaura a la calidad de hijos. Le coloca ropa nueva, Dios nos reviste con su justicia, porque nosotros no tenemos con qué presentarnos ante Dios. Seguramente anillos. Si eso pasara en el día de hoy, una bañadita, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer fiesta? Porque en el mundo cristiano nosotros debemos entender que debe haber alegría. Por eso estamos cantando estas canciones. Estoy justamente en este periodo analizando el culto cristiano al comienzo. Ustedes saben que al comienzo el énfasis era la alegría. Y cantaban el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Después le dieron más importancia a la crucifixión de Cristo, con lo cual los himnos comenzaron a ser cada vez más tristes, más lentos. Pero el Padre quiere alegría y quiere que todos podamos tener alegría. Mi intención hoy día no es analizar la actitud del hermano, pero me parece muy, muy interesante. Porque uno dice, se coloca muchas veces de parte del hermano, mira papá,
Este la pasó ahí, se gastó todo lo que tú le diste. Y más encima tú lo premias. Pero date cuenta, le dice el padre. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Para ti debiera significar lo mismo. Todos debiéramos pertenecer precisamente a esta familia en que podamos alegrarnos. Hoy es el Día del Padre. Y la pregunta siempre es, ¿cómo somos como padres? ¿Cómo reflejamos el amor y el perdón de Dios como padres? Quizás hay familias que están quebradas. Y no solamente padres, madres también, o entre esposos. Poder volver a tomar esa actitud de Dios, de perdonador. A lo menos en Dios nos pide que no tengamos miedo, de que siempre debemos mirarlo con amor y buscarlo, porque siempre vamos a encontrar a un Dios que nos acoge. Amén.